El aire en la casa tenía ese aroma familiar de siempre: café recién hecho, pan tostado, el leve rastro del perfume de mi esposo en el pasillo. Todo en su lugar, todo como debía ser. La rutina era reconfortante, predecible. Y aún así, algo en mí se sentía inquieto. No era infelicidad. No era vacío. Solo una sensación de algo que no estaba ahí. Estaba en la cocina, sacando los platos para la cena, cuando lo vi entrar. Su presencia llenó el espacio de una manera diferente, más intensa. Vestía con esa despreocupación juvenil que parecía casi descuidada, pero que en él funcionaba. Jeans oscuros, una camiseta que dejaba entrever su silueta. No lo había notado antes. O tal vez sí, y solo ahora me permitía verlo. ¿Te ayudo con algo?, preguntó con voz relajada, sacándome de mis pensamientos. Le sonreí, moviendo la cabeza en un gesto automático. No hace falta, gracias. Se apoyó en la encimera, observándome. Sus ojos tenían esa mezcla de curiosidad y confianza, como si estuviera leyendo algo en mí que ni siquiera yo entendía del todo. Me sentí expuesta. Mi esposo entró en la cocina en ese momento, ajeno a cualquier corriente invisible en el ambiente. Me rodeó con un brazo y besó mi mejilla, murmurando algo sobre la reunión del día siguiente. Yo asentí, pero mi mente ya estaba en otra parte. Esa fue la primera chispa. Pequeña, imperceptible, pero lo suficientemente real como para quedarse ahí, en el fondo de mi conciencia. Más tarde, esa noche, me sorprendí a mí misma pensando en él mientras me desvestía frente al espejo. Me detuve un segundo, observándome con una mirada nueva. La seda del camisón se deslizó sobre mi piel con una suavidad que no había notado en mucho tiempo. Me acosté junto a mi esposo, sintiendo su calidez familiar a mi lado. Cerré los ojos, esperando que el sueño disipara esos pensamientos fugaces. Pero no lo hizo. El día comenzó como cualquier otro. El sonido del agua de la ducha, el aroma del café recién hecho y el murmullo de las noticias en la televisión llenaban la casa con esa rutina tan familiar que, en otro tiempo, me había parecido reconfortante. Sin embargo, desde aquella noche, algo dentro de mí había cambiado. Lo sentía en cada detalle, en cada pausa prolongada de mis pensamientos. Mientras me miraba en el espejo del vestidor, elegí la ropa con más detenimiento de lo habitual. Opté por una blusa ligera, de tela suave, que insinuaba la forma de mi cuerpo sin ser demasiado evidente. Un pantalón ajustado, pero cómodo. Nada fuera de lo común, pero al mismo tiempo, cada elección tenía un peso que antes no tenía. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba ahí. Sentado despreocupadamente, con una taza de café en la mano y su teléfono en la otra. Alzó la mirada cuando entré, y por un breve segundo, nuestros ojos se encontraron. «Buenos días», dijo con una sonrisa ligera, como si no hubiese nada en absoluto fuera de lo normal. «Buenos días», respondí, sintiendo la extraña tensión de saber algo que no debería saber. Mi esposo estaba en el otro extremo de la cocina, revisando su agenda en el portátil. Hablaba sobre reuniones, llamadas, compromisos. Yo asentía de vez en cuando, pero mi atención estaba dividida. Podía sentir su mirada en mí, no descarada ni evidente, sino como una presencia latente, constante. Tomé una taza y vertí café en ella. Cuando giré para tomar el azúcar, pasé cerca de él, y en ese instante, el roce de su brazo contra el mío fue suficiente para hacer que mi piel se estremeciera. Fue solo un contacto fugaz, una fracción de segundo, pero mi cuerpo lo sintió como si hubiera sido mucho más. Apreté los labios y me obligué a mantener la compostura. No debía reaccionar. No debía dejar que él notara el efecto que tenía en mí. Pero él lo sabía. Las miradas que hablan. El día transcurrió sin incidentes, pero con cada pequeña interacción, la tensión crecía. No podía evitarlo. Era como si estuviéramos danzando alrededor de algo invisible, algo que aún no había sucedido, pero que era inevitable. Por la tarde, mi esposo tuvo que salir por trabajo. Yo me quedé en casa, aprovechando la tranquilidad para leer en el sofá. O al menos, intentarlo. No pasó mucho tiempo antes de que él también bajara. Se sentó en un sillón al otro lado de la sala, con una revista en la mano. No dijo nada, pero tampoco hacía falta. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no podía ignorar. Pasaron los minutos en silencio. Yo fingía estar concentrada en mi libro, pero cada vez que pasaba la página, era consciente de su mirada ocasional sobre mí. Era sutil, pero presente. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «¿Qué lees?», preguntó con voz relajada. Le mostré la portada sin mirarlo directamente. «Parece interesante». «Lo es», mentí. En realidad, no había retenido ni una sola palabra de lo que estaba en la página. Él dejó la revista a un lado y se apoyó en el respaldo del sillón,
cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cerré el libro con calma, aunque mi corazón latía un poco más rápido. Dime. ¿Por qué te tensas cada vez que me acerco? La pregunta me tomó por sorpresa. No esperé que lo dijera tan directo. No lo hago, respondí con una leve sonrisa, tratando de mantener el control. ¿Lo haces? Y lo hiciste esta mañana en la cocina. Me quedé en silencio, buscando una respuesta que no traicionara lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Él inclinó un poco la cabeza, observándome con esa intensidad que me hacía sentir desnuda. No tienes que contestar si no quieres, añadió con un tono más suave, como si disfrutara viéndome debatir conmigo misma. Sabía que debía cortar aquello en ese momento. Decirle algo que pusiera una barrera entre nosotros, que detuviera lo que estaba empezando a crecer. Pero no lo hice. En lugar de eso, simplemente me levanté, sostuve su mirada por un segundo más del necesario y caminé hacia la cocina sin decir una palabra. Sabía que lo había dejado con más preguntas que respuestas. Y, sobre todo, sabía que esta vez no sería él quien me buscara, sería yo. El día siguiente amaneció con un aire pesado, como si el ambiente mismo reflejara el caos que se gestaba dentro de mí. Todo seguía igual en apariencia. Mi esposo me besó en la mejilla antes de salir, el café tenía el mismo aroma, la casa estaba en orden. Pero yo no era la misma. Me movía por la casa con la certeza de que algo estaba por suceder. Lo sentía en la forma en que mi respiración se volvía más corta cuando escuchaba sus pasos en el pasillo. En la forma en que mi piel se estremecía con la idea de un roce involuntario. Pero lo que más me perturbaba era que, en lugar de evitarlo, lo deseaba. Un viaje inesperado. La excusa llegó de manera sencilla y casi inocente. Mi esposo me pidió que recogiera un encargo en una tienda fuera de la ciudad. Iba a hacerlo sola, hasta que una voz se interpuso. «Puedo acompañarte si quieres». Su tono era casual, pero la forma en que sus ojos me buscaron me dijo que no había nada de casualidad en ello. No dije que sí de inmediato. Sabía lo que significaría ese viaje. Sabía lo que podía pasar. Pero, al mismo tiempo, sabía que si decía que no, me pasaría todo el día pensando en él. «Está bien», respondí, fingiendo indiferencia. El trayecto, un silencio que habla. El auto avanzaba por la carretera mientras el sol se filtraba a través del parabrisas. La música sonaba en un volumen bajo, apenas un murmullo de fondo. «No estás nerviosa, ¿verdad?», preguntó con una ligera sonrisa. «¿Por qué debería estarlo?», respondí sin mirarlo, manteniendo la vista en la carretera. «Porque llevas 10 minutos sin decir una palabra». Reí con suavidad, pero no respondí. No quería admitir que tenía razón. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era una cuerda tensa que ninguno de los dos se atrevía a cortar. Pero estaba ahí, tirando de nosotros, acercándonos poco a poco a algo que no tenía marcha atrás. El primer contacto. La tienda estaba más lejos de lo esperado, lo que significaba más tiempo juntos. Más excusas para que el destino jugara con nosotros. Al llegar, bajé del auto y caminé hacia la entrada. Sentí su presencia detrás de mí, su sombra moviéndose al ritmo de la mía. Dentro, mientras esperaba que me entregaran el paquete, sentí su mano rozar mi espalda. Apenas un toque. Apenas un roce. Pero fue suficiente. Mi respiración se alteró, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en mí, expectantes, estudiando cada reacción. «No fue intencional», dijo en voz baja, pero con una sonrisa que decía lo contrario. Sabía que debía alejarme. Poner una distancia entre nosotros. Pero mis pies no se movieron. La tensión era insoportable. Y entonces, sucedió. El primer beso. No fue planeado, no fue calculado. Simplemente ocurrió. Sus labios encontraron los míos en un instante en que todo dejó de importar. El espacio, el tiempo, las consecuencias. Fue breve, pero intenso. Un fuego que se encendió en un solo aliento. Cuando nos separamos, no dijimos nada. No había necesidad. Pero ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. El silencio en el auto de regreso era distinto al de antes. No era tenso ni incómodo, pero estaba cargado de algo nuevo, algo que aún no sabíamos cómo manejar. Afuera, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo con tonos cálidos que contrastaban con el frío en mi pecho. Apreté el volante con más fuerza de lo necesario, sintiendo el cosquilleo persistente en mis labios. Su sabor aún estaba ahí, su calor, su presencia. Quise decir algo, romper el muro invisible que se había formado entre nosotros, pero ninguna palabra parecía adecuada. No fue un error. Su voz me tomó por sorpresa. Giré la cabeza por un segundo, solo para encontrarme con su mirada firme. Había una seguridad en sus palabras que me hizo estremecer.
No sé de qué hablas, mentí, aferrándome a la única defensa que me quedaba. Sí lo sabes. No respondió con arrogancia ni con burla. Lo dijo con certeza, como si no necesitara convencerme de nada, porque la verdad ya estaba entre nosotros. Mi respiración se volvió irregular. No podía dejar que esto siguiera, no podía permitirme caer más en algo que no tenía salida. Pero no podía negar que lo deseaba. Cuando llegamos a casa, él se bajó primero, dándome tiempo para recomponerme. Mi esposo aún no había regresado, lo cual me dio una falsa sensación de control. Como si la ausencia de su presencia hiciera que lo ocurrido en el viaje fuera menos real. Entré a la casa y subí las escaleras sin mirar atrás, sintiendo su presencia detrás de mí. Ya en mi habitación, me quedé de pie frente al espejo, mirando mi reflejo como si buscara respuestas en mis propios ojos. La realidad me golpeó con fuerza, no sentía culpa. Podría haber sentido vergüenza, arrepentimiento, miedo. Pero en lugar de eso, había una excitación latente en mi piel, un deseo que no podía sofocar. Tomé un camisón de seda, permitiéndome deslizar los dedos sobre la tela antes de ponérmelo. Me metí en la cama con la esperanza de que el sueño trajera claridad. Pero lo único que hizo fue llenar mi mente con la imagen de sus labios sobre los míos. Y el deseo de que volviera a suceder. Desperté antes de que saliera el sol, con el cuerpo enredado en las sábanas y la mente aún atrapada en el recuerdo de su boca sobre la mía. Me odié por ello. O tal vez no lo suficiente. La casa estaba en silencio. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, su respiración regular y pausada. Miré su rostro en la penumbra, intentando recordar la última vez que había sentido ese tipo de deseo por él. No era que el amor se hubiera ido. Aún lo quería. Aún lo admiraba. Pero había una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y ahora que despertaba, no sabía cómo volver a adormecerla. Me levanté con cuidado, salí de la habitación y bajé descalza las escaleras. La luz de la cocina estaba encendida. Él estaba ahí. Se encontraba de pie, con una taza de café en la mano, su espalda apoyada contra la encimera. Parecía tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada, pero sus ojos me recorrieron con una lentitud que me hizo estremecer. «Madrugaste», comentó con una sonrisa ligera. «No podía dormir», respondí, mi voz más ronca de lo que esperaba. Me acerqué al fregadero para servirme un vaso de agua, sintiendo su mirada fija en mí. El ambiente estaba cargado, tenso, como un campo eléctrico antes de una tormenta. ¿Te arrepientes? Su pregunta me golpeó como un latigazo. Podría haber mentido. Podría haber dicho que sí, que lo que pasó fue un error, que debía quedarse en el olvido. Pero no lo hice. No lo sé, admití en voz baja. Él dejó la taza en la encimera y dio un paso hacia mí. Solo uno. Pero fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Yo tampoco. Su confesión flotó en el aire entre nosotros, densa, ineludible. No éramos niños. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. El sonido de la puerta principal nos sacó del trance. Mi esposo. Me alejé de inmediato, girándome hacia el fregadero con un movimiento brusco. Sentí su mirada sobre mí un segundo más antes de que saliera de la cocina, como si entendiera que ese juego apenas comenzaba. El día transcurrió entre momentos de normalidad forzada y pequeñas descargas de tensión cuando nuestras miradas se cruzaban. Yo intentaba actuar como si nada estuviera fuera de lugar, pero mi cuerpo traicionaba mi mente. Por la tarde, mientras organizaba algunas cosas en la sala, mi esposo se acercó por detrás y me abrazó por la cintura. Su contacto me tomó por sorpresa. «Hace tiempo que no hacemos algo juntos, solo nosotros», dijo, con la voz suave. Su aliento cálido rozó mi cuello. Sentí sus manos en mi cadera, su cuerpo acercándose al mío. No lo rechacé. No porque lo deseara, sino porque necesitaba comprobar si aún podía responderle con la misma intensidad. Pero cuando sus labios tocaron mi piel, no sentí nada. Cerré los ojos, intentando concentrarme en él, en lo que habíamos sido, en lo que aún podíamos ser. Pero en mi mente apareció otra imagen. Otra boca, otras manos, otro cuerpo. Mi esposo notó mi rigidez y se separó un poco. «¿Todo bien?» Forcé una sonrisa y asentí. «Solo estoy cansada». Él me miró por un momento, como si intentara descifrarme. Luego, simplemente besó mi mejilla y se alejó. No supe si sentía alivio o culpa. Pero sí supe una cosa. Ya era demasiado tarde para retroceder. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso, un ir y venir de miradas, de encuentros breves que ardían como brasas encendidas bajo la superficie de la normalidad. Nadie lo sabía, nadie sospechaba. Pero dentro de mí, la batalla entre el deseo y la culpa crecía sin control. Mi esposo seguía con su rutina, ajeno a la tormenta que me consumía.
Me hablaba con la misma ternura de siempre, me besaba al salir de casa, me rodeaba con sus brazos por la noche. Y yo respondía, pero todo era una actuación. Un acto mecánico, vacío, porque mi mente ya estaba en otra parte. En él. Lo buscaba sin querer hacerlo. En los pasillos, en la cocina, en cualquier rincón donde pudiéramos cruzarnos sin testigos. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar, mi piel se encendía. Cada vez que su perfume llegaba hasta mí, mi respiración se volvía más corta. Y él lo sabía. Había algo en su manera de mirarme que decía que disfrutaba de ese control sobre mí, que entendía el poder que tenía sobre mi voluntad y que le gustaba empujar los límites de mi resistencia. Pero yo también lo hacía con él. El fin de semana llegó con una excusa perfecta. Mi esposo tenía un viaje de negocios de última hora y la casa quedaría en silencio. Un peligroso silencio. La primera noche sin él transcurrió con un falso sentido de normalidad. Cenamos juntos, como si nada. Había otros presentes, lo que hacía imposible que pasara algo. Pero había electricidad en el aire, una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé en la cocina un momento más, tratando de ordenar mi mente. Me serví un poco de vino, como si eso pudiera calmarme. Entonces, escuché pasos detrás de mí. No tuve que girarme para saber quién era. Lo sentí. Mi respiración se hizo más profunda cuando lo escuché detenerse a solo unos centímetros de mí. No te irás a dormir todavía, ¿verdad? Su voz era baja, casi un susurro. Cerré los ojos un segundo. No debía seguirle el juego. No debía quedarme ahí. Pero no me moví. Él dio un paso más, lo suficiente para que el calor de su cuerpo rozara mi espalda. Dime que pare, susurró. Podría haberlo hecho. Tenía la oportunidad de terminar con todo en ese momento, de poner la distancia que no puse antes. Pero no lo hice. Giré el rostro hacia él, lo suficiente para ver su expresión en la penumbra. Sus ojos eran oscuros, expectantes. Su aliento se mezcló con el mío. No sé quién de los dos se movió primero. Solo sé que la distancia desapareció. Nuestros labios se encontraron, y esta vez no hubo titubeos ni dudas. No fue un error. Fue una decisión. El beso fue lento al principio, explorador, como si aún existiera un resquicio de cordura en medio del incendio. Pero cuando sus manos encontraron mi cintura, cuando su cuerpo se presionó contra el mío, todo se rompió. Lo deseaba con una intensidad que me aterrorizaba. Y en ese momento, nada más importó. Al día siguiente, la sensación de peligro estaba en el aire, aunque nadie decía nada. Todo parecía igual, pero yo sentía que cada movimiento, cada mirada, estaba siendo observado. Mi esposo regresó del viaje esa tarde. Lo recibí con una sonrisa, lo abracé como siempre. Pero su tacto, tan familiar, me provocaba una inquietud creciente. Lo que había sucedido la noche anterior seguía gravitando entre nosotros, incluso en su ausencia. A pesar de mi determinación de no repetirlo, mi cuerpo hablaba un idioma distinto. No podía evitar la electricidad en mi piel cada vez que lo veía. Y sabía que él también lo sentía. Más tarde, mientras preparaba la cena, mi esposo me hizo una pregunta que me descolocó. ¿Has estado bien estos días? Te noto distraída. Levanté la vista del cuchillo y le respondí con la mejor sonrisa que pude reunir. Todo bien. Tal vez solo estoy cansada. Él me observó por un momento más largo de lo habitual, como si estuviera buscando algo en mi rostro. Luego, asintió y continuó con lo suyo. Pero yo sabía que esa chispa de duda había sido plantada. La tensión en la casa aumentaba con cada interacción. No podía evitar cruzarme con él en los momentos más inesperados. Una vez en la sala, mientras mi esposo estaba en la cocina, nuestras manos se rozaron al alcanzar el control remoto. Otra vez, en el jardín, sus dedos apenas tocaron los míos mientras me pasaba una taza de té. Ninguno de esos momentos era accidental. Por la noche, mientras me desvestía en el dormitorio, miré mi reflejo en el espejo. Recordé cómo se sentían sus manos en mi cintura, su boca en la mía. La sensación me dejó sin aliento. Mi esposo se acercó por detrás y me abrazó, besando mi cuello suavemente. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en él, en lo que siempre habíamos tenido. Pero mi cuerpo no respondía. El siguiente paso. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, decidí confrontarlo. No podía seguir jugando este peligroso juego sin entender qué estaba sucediendo entre nosotros. Lo encontré en el salón, sentado en el sofá, con la luz tenue del televisor proyectando sombras en su rostro. Me detuve en la entrada, observándolo por un instante antes de hablar. Tenemos que hablar. Él alzó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Asentí hacia la terraza y él me siguió en silencio.
Una vez afuera, el aire fresco me ayudó a encontrar las palabras que no podía pronunciar dentro de la casa. Esto tiene que parar, dije, aunque mi voz no era tan firme como esperaba. ¿Por qué? Respondió sin rodeos, cruzando los brazos. Lo miré con incredulidad. ¿Sabes por qué? No está bien. Es peligroso. Él inclinó la cabeza, observándome como si tratara de descifrar un complicado acertijo. Si realmente quisieras que se detuviera, no estaríamos aquí ahora mismo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Porque, aunque no quería admitirlo, tenía razón. Había buscado este momento, esta confrontación, porque no podía alejarme de él. Di un paso hacia atrás, como si la distancia física pudiera ayudar a disipar la atracción. Esto no puede continuar, repetí, pero esta vez más para convencerme a mí misma que a él. Él permaneció en silencio por un momento antes de acercarse lentamente. No demasiado, solo lo suficiente para que mi corazón se acelerara. Dímelo otra vez. Dime que no lo quieres. Mi garganta se cerró. Intenté formar las palabras, pero se quedaron atascadas. Él me miró con intensidad, esperando. Y en ese instante, supe que no podía decírselo. No podía mentir. No lo evité al día siguiente. Ya no tenía caso fingir que podía ignorar lo que había sucedido entre nosotros. Hablamos poco, nuestras palabras cuidadosamente medidas para que nadie más notara la tensión que se escondía detrás de cada frase. Pero nuestros ojos decían todo lo que nuestras bocas no podían pronunciar. Esa noche, mi esposo tenía una cena con colegas, y yo sabía que estaría fuera hasta tarde. Él me besó en la mejilla antes de irse, como siempre, y yo le devolví el gesto con una sonrisa que se sentía cada vez más ajena. En cuanto la puerta se cerró, me quedé de pie en la sala, sabiendo que esta vez sería diferente. Me encontraba sentada en la terraza, la brisa fresca de la noche acariciando mi piel. Él apareció poco después, sin anunciarse, como si supiera que lo esperaba. Se sentó junto a mí, en silencio, y juntos miramos las luces de la ciudad a lo lejos. Nadie habló al principio. El peso de lo que habíamos hecho pendía sobre nosotros, pero ninguno parecía dispuesto a romper la calma con palabras que solo lo complicarían todo. Deberíamos parar, susurré finalmente, aunque la convicción en mi voz era tan débil que casi no sonó como una afirmación. Si eso es lo que realmente quieres, dijo, pero no terminó la frase. Lo miré de reojo, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de que él también sentía la culpa, de que estaba tan perdido como yo. Pero lo único que vi fue una serena aceptación, como si ya supiera que era demasiado tarde. La conversación no llevó a ninguna conclusión. Las palabras no parecían ser suficientes para lo que estábamos enfrentando. Pero en algún momento, nuestras manos se encontraron, un toque apenas perceptible que incendió todo lo que habíamos intentado reprimir. No sé cómo sucedió, cómo cruzamos esa línea de nuevo. Pero cuando nuestros labios se encontraron una vez más, no hubo vuelta atrás. Fue más intenso, más desesperado. Una explosión de emociones que había estado contenida durante demasiado tiempo. Supe en ese momento que no estábamos jugando con fuego. Estábamos completamente envueltos en llamas. Las horas siguientes pasaron como un sueño febril, una mezcla de realidad y emociones que no lograba distinguir. Habíamos cruzado una línea, y ya no había regreso. Cada mirada, cada toque era como una chispa encendida, como si el simple hecho de estar cerca de él fuera suficiente para alimentar un fuego que se negaba a extinguirse. Me desperté temprano, aún envuelta en la calma de la madrugada. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, ajeno a todo lo que había cambiado. Me quedé allí, mirando el techo, sintiendo el peso de mis decisiones. Había imaginado que sentiría culpa, remordimiento, tal vez incluso vergüenza. Pero lo único que sentía era una extraña mezcla de libertad y miedo. Esa mañana, cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. Estábamos solos. Mi esposo se había ido temprano a una reunión, y el resto de la casa estaba en silencio. No debimos hacerlo, susurré, aunque mi voz carecía de fuerza. Él alzó la vista, su mirada tranquila, casi resignada. No puedes desear que algo termine si nunca quisiste que no comenzara. Sus palabras me dejaron sin aliento. No era arrogancia, no era manipulación. Era una verdad que ambos conocíamos, pero que yo me rehusaba a aceptar. La rutina seguía su curso, pero yo ya no era la misma. Sentía su presencia en cada rincón de la casa, en cada silencio compartido. Era imposible evitarlo, imposible ignorar el hecho de que todo había cambiado. Una tarde, mientras organizaba la sala, mi esposo me habló de unos planes de vacaciones. Sonaba emocionado, ilusionado, como si la idea de viajar juntos pudiera revivir algo que él ni siquiera sabía que estaba muriendo. «Podemos ir a la playa. A ese lugar que tanto te gusta», dijo,
con una sonrisa cálida. Asentí, aunque no sentía nada. Mi mente estaba en otra parte. En él. El primer atisbo de sospecha. La noche cayó, y con ella llegó un momento que había temido. Mi esposo me observó mientras cenábamos, su mirada más detenida, más inquisitiva. ¿Te pasa algo?, preguntó, su voz tranquila, pero cargada de curiosidad. No, claro que no. Solo estoy cansada, respondí, tratando de mantener el tono casual. Últimamente parece que tienes la cabeza en otro lado. Negué rápidamente, pero mis manos, apretando los cubiertos, traicionaron mi nerviosismo. Es solo trabajo. Estoy bien, de verdad. Él no insistió, pero su silencio fue más inquietante que cualquier otra palabra que pudiera haber dicho. Al final del día, me encontré sentada en la cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador. La persona que veía frente a mí era una extraña. Una mujer atrapada entre dos mundos, uno de seguridad y comodidad, y otro de pasión y caos. Sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir navegando entre ambos. Pero no estaba lista. No aún. El día amaneció gris, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban con descargar una tormenta en cualquier momento. Me desperté sintiendo el peso de mis propios pensamientos, la certeza de que ese día sería diferente. Las cosas no podían seguir como estaban. Mi esposo había salido temprano, dejando un silencio inquietante en la casa. Me quedé sola en la cocina, con una taza de café entre las manos, tratando de ordenar las ideas que se agolpaban en mi mente. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Lo sentí antes de verlo, su presencia llenando el espacio de una manera que ya no podía ignorar. No dijo nada, pero sus ojos encontraron los míos, y en ese instante supe que ambos sabíamos lo que venía. La confrontación. Salimos al patio trasero, donde el aire fresco y el suave susurro de las hojas nos envolvieron. Me apoyé en la barandilla, evitando su mirada por unos segundos, buscando las palabras adecuadas. «Esto tiene que terminar», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «¿Es eso lo que quieres?», preguntó con calma, sin moverse. Me giré hacia él, encontrando en sus ojos una mezcla de tristeza y desafío. «No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que está bien». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa de resignación, de alguien que ya conocía la respuesta antes de que yo la dijera. «Nunca fue lo correcto», admitió. Un nudo se formó en mi garganta. Me odié por lo que habíamos hecho, por lo que habíamos convertido nuestras vidas. Pero, más que nada, me odié por saber que parte de mí no quería dejarlo ir. «Necesitamos alejarnos», dije, obligándome a mantener la mirada. Él asintió lentamente, como si estuviera aceptando un castigo que sabía que merecía. «De acuerdo. Si eso es lo que necesitas, lo haré». El silencio se instaló entre nosotros. No había más que decir. Las palabras ya no podían reparar lo que estaba roto, ni podían cambiar lo que habíamos hecho. El desenlace. Esa noche, cuando mi esposo regresó, lo recibí como siempre. Lo abracé, lo besé en la mejilla, le pregunté cómo había ido su día. Pero algo en mí había cambiado. Tal vez, por primera vez en semanas, me permití sentir la gravedad de lo que estaba en juego. No era un final feliz. No había redención inmediata ni soluciones fáciles. Pero era el primer paso hacia algo diferente. Y mientras me sentaba junto a mi esposo esa noche, escuchando cómo hablaba de sus planes para el futuro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. La posibilidad de que, a pesar de todo, había una forma de seguir adelante.